Bienvenidos a la Tertulia 4, sírvanse una cerveza, un tequila, una copa de vino, un café, botana o simplemente agua que nos va a hacer falta y hay que aprovechar que aún tenemos una poca. Vamos a pasarla muy bien en la tertulia. Empezamos. Como siempre nos acompaña don Francisco Chiquete. Compadre, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Y gracias a todos los internautas que nos acompañan en este programa que trata de llevarles información, diversión, entretenimiento, cultura musical, que nunca falta, y con invitados de muy alto nivel. Y gracias a nuestros invitados. Adelante. Son buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como estamos en redes sociales, pues lo pueden ver a cualquier hora. Nos acompaña también nuestra querida amiga Sandra Guido Sánchez. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Sandra. Muchas gracias, Mario, Francisco, y a todos los que nos están viendo y nos van a seguir viendo por redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos un rato. Y nos hace el honor de acompañarnos también Roberto Arballo Loreto, mejor conocido como el Betuco. Para mi gusto, el mejor guitarrista de México y me atrevo a decir que del mundo. Bienvenido, mi querido Betuco. Ay, muchas gracias. Es un placer, es un honor estar con ustedes. Es la primera vez que participo en algo como esto. Espero no fallarles respecto a la técnica y toda la onda, a la mecánica. Okay. Tú la dominas muy bien. Vamos a tomar tantita agüita por lo pronto mientras la tengamos. Okay. Fíjense que la reciente disputa por el agua en Chihuahua llevó a un enfrentamiento histórico entre un presidente de la República con un gobernador del estado, solo comparable al intento de desafuero de López Obrador en el gobierno de Vicente Fox. Vamos a ver una nota para tener el contexto de este conflicto. México está en riesgo de incumplir un tratado internacional de aguas celebrado con Estados Unidos hace 76 años, en el que ambos países se comprometieron a abastecerse mutuamente del recurso hídrico. Son 3 los estados que aportan a la cuota mexicana: Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Este último, según la Comisión Nacional del Agua, ha incumplido con su parte. Al día de hoy, considerando que ya todos los estados han dado incluso más, faltan 289 millones de metros cúbicos. O sea, lo que le falta de entregar es mucho más del adeudo que actualmente tenemos. El gobernador de Chihuahua del partido PAN, Javier Corral, rechaza el señalamiento y atribuye el incumplimiento al gobierno federal. Los que metieron en problemas a México y lo arriesgaron innecesariamente a una tensión con Estados Unidos, que por supuesto no va a acontecer porque se va a pagar en tiempo, fueron los propios funcionarios de la Conagua, a los que se les olvidó pagar el quinquenio anterior y quedaron a deber del ciclo 34, algo así como 320 millones de metros cúbicos de agua. El conflicto escaló a nivel social cuando el pasado 8 de septiembre un grupo de hombres y mujeres tomaron la presa La Boquilla, en Camargo, Chihuahua, para impedir que se extrajera agua para pagarle a Estados Unidos, argumentando que de hacerlo se pondría en riesgo a los cultivos locales que sufren por la sequía en la región. Efectivos de la Guardia Nacional intentaron resguardar la presa, lo que provocó un enfrentamiento que dejó como saldo al menos una persona muerta. Todo esto por donde vengo caminando debería estar cubierto de agua y ahora no la tenemos. El 54% lo aporta Chihuahua, de los cuales únicamente el 6% aproximadamente recibimos de regreso. Entonces, cuando hablan de equidad, pues no la encontramos, porque Chihuahua únicamente exporta agua, pero no importa absolutamente nada. El gobierno federal dice que Chihuahua tiene agua suficiente, pero que el recurso es acaparado por grandes empresarios dedicados al agro y vinculados a políticos en Chihuahua. Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua. El conflicto se elevó a nivel político
en un estado gobernado por un partido opositor al del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde habrá elecciones el próximo año. López Obrador ha garantizado que no faltará agua a los habitantes y agroproductores de Chihuahua y confía en que la deuda con Estados Unidos será saldada en tiempo y forma. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Para entender mejor este asunto desde la arena política del conflicto, nadie mejor que Francisco Chiquete para que nos dé luz sobre este tema. Bueno, Mario, es muy claro el problema. Por un lado está el compromiso de México para compartir las aguas del río Bravo. Y bueno, son convenios internacionales que se deben cumplir a chaleco. Sin embargo, del otro lado están los productores agrícolas que pues todo el tiempo han tenido el agua como punto central porque es su forma de vida y de sobrevivencia. Se discute o se argumenta que si se cumple con esa cuota de mandar a los Estados Unidos, las tierras de Chihuahua se van a quedar sin suficiente agua para garantizar los siguientes ciclos agrícolas o el siguiente ciclo agrícola. El problema está en la falta de entendimiento de esta situación. El gobierno federal no ha sido empático, se fue por el lado político, que sin duda existe. Siempre los grupos políticos estarán buscando problemas, situaciones que plantear para argumentar contra el gobierno establecido. Y esto el gobierno federal no lo ha entendido. El presidente ha estado asegurando que son grillas, que es politiquería, cuando hay una necesidad real. Esto es parte de lo que mucho nos han adelantado los especialistas, los activistas del agua, que viene la guerra del agua, que las próximas guerras no son por territorios ni son por dinero, sino por agua. Y bueno, aquí estamos viendo una prueba de que efectivamente las cosas van encaminadas hacia allá. Si esto no se soluciona por la vía pacífica, por la vía del diálogo, pues vamos a tener un enfrentamiento mucho más grave. Ya costó una vida. Una agricultora de ahí de Chihuahua fue asesinada por la Guardia Nacional, que pues seguramente no tenían el propósito de asesinar a alguien, pero en esa lógica del enfrentamiento dijeron, pues ahí vienen a fregarnos y los fregamos primero. Y se fregaron en una pareja pues de la manera más alevosa y lamentable. Yo creo que si esto sigue, pues va a escalar. Ya hay 9 gobernadores respaldando al gobernador Corral de Chihuahua, haciéndole ver al gobierno federal que están equivocados en esta visión que han tenido de la guerra del agua, y esperemos que sea pues una lección importante que se asuma, porque de lo contrario van a empezar a abundar estos enfrentamientos en los demás estados de la República, si bien no con características de frontera, sí en los grupos que pues ya se vio en Mexicali, por ejemplo. El rechazo de una cervecera fue porque los grupos de esa localidad pensaban que se iba a acabar el agua de que disponían y solo se iba a utilizar para fines industriales. Esa es otra forma de la guerra del agua y seguramente van a abundar en otros y en otros. Aquí mismo en Mazatlán, con frecuencia hemos vivido protestas de los colonos que dicen que nada más les garantizan el agua a la zona hotelera, de la zona hotelera que dice que no les alcanza el agua que se les manda. Entonces tenemos que hacer conciencia de esto y empezar a ver la situación con una óptica mucho más empática, mucho más proclive al diálogo y a la búsqueda de soluciones. Por supuesto, la solución de largo plazo es cuidar el agua, que haya una cultura del agua efectiva que nos permita avanzar en la utilización más adecuada, tanto agrícola como urbana, pero con enfrentamientos como el que estamos viviendo, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Fíjense, el acuerdo es de 1944. Obliga a Estados Unidos a entregar 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, y México tiene que entregar 432 millones de metros cúbicos del río Bravo. Aquí es donde está el tema. Lo que pasa es que México no ha cumplido con las entregas que debe de tener, ¿no? Y se vence el plazo el próximo 24 de octubre. Entonces ahí hay un conflicto que podría ser internacional si no se resuelve, y social, como bien dice Francisco, para saber dónde estamos parados en cuanto a la dimensión del problema del agua que ya mencionaba Chiquete y las probabilidades de dejarles algo a las siguientes generaciones. Invitamos a Sandra Guido Sánchez,
que es bióloga con maestría en oceanología y especialidad en ecología marina. En 2009 fundó la Asociación Civil Conselva, Costas y Comunidades, que dirige desde entonces. En 2016 recibió mención especial en el Premio al Mérito Ecológico, que es el máximo galardón que entrega México a organizaciones de la sociedad civil en temas ambientales. Vamos a platicar con ella sobre la situación del agua en nuestra región, en nuestro país, pero antes veamos lo que es y lo que hace Conselva. La prosperidad económica y salud de las familias del sur de Sinaloa dependen de que tengamos suficiente agua limpia para satisfacer las necesidades crecientes de nuestra población y economía. Pero, ¿la tendremos? Conselva, Costas y Comunidades AC nace en el 2009 para afrontar la amenaza de la pérdida gradual de captación de agua de las cuencas de los ríos Presidio y Baluarte, así como el riesgo de contaminación de ríos y presas en un futuro en el que tendremos cada vez menos lluvia y más calor debido al cambio climático. La experiencia y trayectoria previa de sus socios fundadores, el liderazgo de su junta directiva y el compromiso e intenso trabajo de su personal han hecho que en muy poco tiempo Conselva se haya posicionado como una organización ambiental profesional, activa y propositiva, no solo en Sinaloa, sino en el noroeste del país, que ha recibido ya una mención especial en el Premio al Mérito Ecológico 2016, máximo galardón que le otorga nuestro país a una organización ambiental. En Conselva estamos asegurando la producción de agua a largo plazo en el sur de Sinaloa a través del manejo integrado de las cuencas de los ríos Presidio y Baluarte. Diseñamos propuestas de conservación y restauración de la salud de las cuencas basadas en el mejor conocimiento científico disponible y con la participación de usuarios y propietarios de los terrenos de las cuencas. Promovemos la vinculación y corresponsabilidad del gobierno en la implementación de estas propuestas técnicas para tener cuencas sanas. Estamos fortaleciendo la capacidad e interés de la sociedad para tomar las mejores decisiones sobre el buen manejo del agua y nuestras cuencas hidrológicas. Con niños y jóvenes, estamos construyendo una cultura de uso responsable del agua en sus escuelas. Con sectores productivos, fomentamos la organización, capacitación y diálogo intersectorial e impulsamos iniciativas de comunicación ciudadana para que la población conozca, valore y apoye la conservación y manejo de cuencas. Protegemos las selvas tropicales secas y su extraordinaria biodiversidad, que es patrimonio de los sinaloenses. Trabajamos con gobierno para la declaratoria de Monte Mojino como área natural protegida, para tener cuencas sanas, evitar la contaminación y preservar nuestro patrimonio natural para las próximas generaciones de sinaloenses. Promovemos la sustentabilidad en todas las actividades económicas del sur de Sinaloa. Trabajamos con el sector agropecuario del sur de Sinaloa para implementar técnicas de manejo que hagan de la agricultura y la ganadería actividades productivas, no solo sustentables, sino más redituables y adaptadas al cambio climático. Con el sector turístico, Codecin y Sectur, estamos impulsando el programa de hotelería sustentable, único en el noroeste, y un corredor turístico competitivo y sustentable que construirá oportunidades de desarrollo para los 5 municipios del sur de Sinaloa y diversificará nuestra oferta turística en un marco de sustentabilidad, equidad e inclusión. Contamos con un equipo comprometido y capaz, que genera valor en cada uno de los proyectos y que se aplica en lo que mejor sabe hacer, trabajar por el futuro de Sinaloa. Tenemos a los mejores aliados, fundaciones nacionales e internacionales que confían en nosotros. David and Lucille Packard Foundation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC, Fundación Carlos Slim, AC, Fondo Noroeste, AC, The Nature Conservancy, Fundación Televisa y Fundación Gonzalo Río Arronte. Los sinaloenses tenemos un futuro en común y para que este sea próspero y saludable necesitamos agua. Juntos podemos construir ese futuro. ¿Nos ayudas? Vamos a empezar por el final, si te parece.
¿Cuál es tu cálculo? ¿Cuál es tu cálculo de lo que nos espera si seguimos con las mismas prácticas productivas, hábitos de consumo y dispendio de agua como hasta ahora? Mira, ahora sí que el futuro nos alcanzó. Entonces, ahorita tenemos la confluencia de tres grandes fuerzas, que es el crecimiento económico, el crecimiento poblacional y el cambio climático. Y simplemente por efectos de cambio climático, para la región sur de Sinaloa tenemos un escenario bastante preocupante. Estamos hablando de un 20% menos lluvias, que se traduciría en un escenario, digamos, grave. Estamos hablando de un 20% de menos lluvias, y esto significa que tenemos por lo menos de 30 a 40% menos agua en la presa Picachos. La presa Picachos es nuestra única fuente de abastecimiento de agua para todo lo que es Mazatlán y puntos circunvecinos hasta que se construya la presa Santa María. Pero en ningún momento fue planeada para estos escenarios de crecimiento, de desarrollo inmobiliario, y tampoco tuvo la valoración del efecto de la temperatura que hace que el agua almacenada se evapore. Entonces, estamos hablando que mi cálculo es que vamos a empezar a tener ya problemas de agua en los próximos 10 años y problemas muy, muy serios si no hacemos nada, que ese es el punto de quiebre donde estamos en este momento. Si no hacemos nada, realmente vamos a tener problemas muy serios de disponibilidad de agua efectivamente en 20 años, que no son muchos, 20 años ya. Pero además tenemos el riesgo no solamente de la disponibilidad, sino de la calidad del agua. Entonces, nuestra seguridad hídrica ciertamente está en riesgo, pero ahorita estamos de acuerdo a toda la información que tenemos, estamos en ese punto en donde si hacemos algo podemos cambiar el derrotero por donde van las cosas. Hay cosas que no podemos cambiar, como es el cambio climático. No podemos detener el que haya menos lluvia, eso sí no va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es cambiar la manera como estamos usando el agua y distribuyendo el agua, poquita o mucha que tengamos, eso. Entonces, estamos en ese punto, no hacemos nada, 20 años y tenemos crisis de agua seria que va a interrumpir, a detener, a alentar fuertemente el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos del sur de Sinaloa. Oye, tú, en la Ciudad de México es un problema también el agua. ¿Cómo la ves tú allá que vives en la capital? Sí lo sé, sí sé que es un problema, no nos ha afectado a nosotros directamente, pero sí es nacional eso, es mundial, o sea, es internacional. Respecto a lo que estaban hablando, yo no entiendo mucho de política ni nada, pero sí entiendo de derecho, de integridad, de respeto, de justicia, y es esto que se hizo en el 1944, nos está amolando también a todo México, y es cuestión que yo pienso, yo no sé nada de eso, no sé si es posible, pero debería hablarse de eso en respecto. Si yo tengo una carnicería y te vendo carne y ya no tengo carne, ya no te voy a vender carne. O sea, es una cosa comparable, pero también se nos desvía el agua, eso ha sucedido todo el tiempo. Ellos allá en Estados Unidos cierran las partes que les corresponden de los ríos que ligan con México y nos amuelan. Hay mucha pobreza respecto a eso, la gente que siembra y todo. Y yo sí estoy consciente de eso. No sé lo que se debe hacer ni cómo se debe hacer, ni soy litigante, ni soy peleonero, pero sí entiendo mucho de las necesidades, ¿no? Eso es mi punto de vista. Sí, así es. Así es, sin duda. Vamos a regresar con Sandra. Me acaba de enviar, Sandra, unos mapas que nos demuestran, pues no ha caído lluvia, cada vez es menos la lluvia que nos cae. Son unos mapas que me gustaría que nos los comente ella más adelante, que ahí es donde está el conflicto que estamos viviendo, porque en Estados Unidos tampoco hay agua en Estados Unidos, tampoco. Exacto. Tienen para pagarnos. Pero vamos a un lado más amable.
Betuco es les decía, uno de los mejores guitarristas de México y del mundo, para mi gusto. Tiene un currículum impresionante, como dijera Sagi. Nada más le digo que a los 12 años ya cobraba como músico profesional en una de las orquestas más famosas de la región, y luego con el grupo panameño, creo que los hermanos Martínez, y tocaban en la Unión de Carretoneros de la 5 de Mayo, si no me falla la memoria, y luego... Carreteros, exacto. Sí. Carreteros, exactamente, ahí tocaba a los 12 años, fíjense. Y luego se fue, dio un brinco cuántico y se fue a tocar. Oye, ¿y cobraba bien, Mario? Pues no sé, preguntaba. ¿Cobraba bien? Bastante bien. Y a los 12 años, 12 años. Mucho dinero. Estaba terminando la primaria. Yo tuve el permiso de mi padre de tocar, porque tocaba en la Copa de Leche también. Tocaba piano acompañando shows que venían de México. Me dieron permiso, pero con la consigna de que terminara mis estudios. Yo llegaba a las 12, 1 de la mañana y tenía que, ahora pues vete a dormir porque mañana vas a la escuela. Y así era la situación. Sí. Sí, y su papá pues fue su primer maestro, su papá también es músico y su hermano también es músico y de los buenos. Fíjense que luego les decía, dio un brinco cuántico el Betuco y se fue a tocar con aquel grupo panameño, Chiquete, que seguramente recuerdan, los Guy Crooners. Cómo no, los que Guy hacían voces, ¿no? Los Guy Crooners. Y luego, fíjense nada más que rápido fue creciendo el querido Betuco. Luego se fue con el pianista Roger Williams y luego nada más ni nada menos que con la banda de Frank Sinatra. Fíjense nomás el tamaño, la calidad que tenemos aquí de nuestro querido Betuco. Quienes fuimos a la Ciudad de México por ahí del 2003, 2004, 2005, hicimos parada obligada en el famoso Papabeto, donde organizó su propia banda, el Papabeto Big Band, y ahí llegaba lo mejor del jazz de todo el mundo, llegaba al Papabeto, y eran unas tertulias maravillosas. Bienvenido nuevamente, querido Betuco. Cuéntanos cómo pasas la pandemia, en qué proyectos andas, tú eres muy hiperactivo, ¿en qué estás trabajando? Fíjate que ahorita estoy de irme a Guadalajara para grabar las guitarras del disco del nieto de Fernández. Yo grabo con don Vicente de hace 20 años o más, y con todos los artistas, con Arjona, con Luis Miguel, con Mijares, con casi todo lo que se graba de guitarra popular, folclórica, o de rock, o de jazz, o pop, lo hago yo. Éramos 3 antes, pero uno, mi hermano que ya se fue, Chuy Millán, era uno de ellos, y el otro ya está bastante grande, y además se graba muy poco. No me ha mermado la cuestión de la pandemia porque sigo muy activo en mis grabaciones que se hacen ahora virtuales. Estoy grabando con el mejor pianista de Japón y uno de los mejores del mundo, Makoto Sone. Estoy grabando con muchos artistas, duetos, de manera virtual. Yo tengo aquí en la casa de ustedes un estudio que solamente se le llama casero porque está dentro de la casa, pero el equipo es profesional, no se alcanza a ver, pero es igualito, del mismo calibre que los grandes estudios. Pues me interesó mucho eso, y entonces muchas cosas las grabo aquí online y las mando a Estados Unidos, a Miami, que es donde se graba mucho la cuestión popular latinoamericana y todo. Y no me ha afectado, me ha afectado en la cuestión del jazz, tocar en los centros nocturnos de México, o ir a festivales de jazz como iba a Culiacán, a Chihuahua. A ver, eso sí me ha afectado. Chiquete. Oye, ¿y cómo era mi tocayo Pancho Sinatra? Mira, yo nomás lo conocí, en realidad yo nomás toqué una vez en un festival en Japón. Resulta que al tocar con Roger Williams, como tú dijiste, el manager de Roger Williams era manager de Frank Sinatra también. Era manager de muchos artistas. Hay una compañía que se llama William Morris Agency, que tiene desde Barbara Streisand, tenía a Michael Jackson. Entonces, el papá el suegro, el papá del esposo de Thalía, la artista, era el guitarrista de Frank Sinatra. Tony Mottola era el guitarrista. Y ese día tenía un compromiso familiar. Eran italianos. Él sí fue italiano. Ya Tony Mottola
chico, el esposo de Thalía nació en Estados Unidos. Y entonces me dice el señor Walter Crummy, oye Bobby, dice, ¿podrías ayudarnos con un concierto con el señor? El señor siempre fue Frank Sinatra, ¿entiendes? Y yo estaba muy chavo, pero pues, estudié formalmente. Lo que hace un arquitecto, un médico, un cirujano y todo, yo tengo más o menos ese mismo grado de estudio, pero en la música, ¿no? Y yo me aventé, desde muy chamaco ya hacía la onda profesional. Y fuimos a tocar al Budokan, un lugar que es como el Madison Square Garden o como el Palacio de los Deportes, de eventos múltiples, hacen hockey, hacen sumo, hacen básquetbol y todo. Y toqué una vez con Frank Sinatra, así es la onda. Y muy contento, él quedó porque era un tipo muy severo y muy pesado, y me mandó saludos ahí en el escenario, y bueno, sí, ya tocar con Frank Sinatra, pues de ahí al infinito y más allá. Sandra, ¿a ti te gusta el jazz? Me encanta, sí. Sé poco de música, pero siempre tuve, de hecho, hubo una época de estudiante que muy jazzera en aquellas épocas. No, pues es la mejor música del mundo. La bohemia y la juventud, y entonces, muy padre. Sí, muy padre. Sí, vamos a escuchar una de las más recientes producciones de Betuco en colaboración virtual, precisamente con el pianista de jazz japonés más importante del mundo, Makoto Ozone, quien precisamente fue una de las estrellas que desfiló por Papabeto en 2005. Adelante, David.
Sandra, tú lo mencionaste. Parece que ya estamos viviendo aquella película Cuando el destino nos alcance. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Se acuerda? Sí, por supuesto, El Sol en Verde. Así es. Ándele, exactamente, un peliculón que se filmó en 1973 con Charlton Heston. La historia se ubica en la ciudad de Nueva York, que en 2022, fíjense, 50 años después de que se hizo la película, es una proyección, en Nueva York vivían más de 40 millones de personas, según la película. Ya nos faltan 2 años para llegar a la fecha. Y esta ciudad era dominada por una élite que mantenía el control político y económico, con acceso nada más a ciertos privilegios como verdura, carne y agua en garrafas. Todo un drama de ficción que hoy es realidad. Con selva, costas y comunidades intervienen las cuencas del río Presidio y Baluarte en el sur de Sinaloa. Vamos a ver un video acerca de su importante trabajo. Adelante, David. La degradación progresiva de las cuencas Presidio y Baluarte está haciendo que pierdan sus capacidades de producir agua y con ello están poniendo en riesgo nuestro futuro. El sobrepastoreo del ganado sobre la vegetación y prácticas agrícolas como la rosa tumba, quema en laderas y el uso excesivo de agroquímicos en los valles degradan suelo y vegetación, reducen la capacidad de recarga del acuífero. En Conselva, trabajamos con los sectores agropecuarios para capacitarlos en buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, acordes con la aptitud de sus terrenos para que sus actividades sean sustentables, redituables y, sobre todo, compatibles con la producción de agua de la cuenca. Conselva, nuestra agua, nuestra cuenca, nuestro futuro. Conselva.org, Facebook, Twitter, búscanos en redes sociales. A ver, a mí me gustaría preguntarle a Sandra, ¿qué pasa? ¿Por qué hay menos lluvia, menos agua? ¿Es el cambio climático? ¿Es algún experimento que está haciendo alguien? Y luego la conciencia de que nosotros empezamos a rezar todos los meses de septiembre y octubre para que no lleguen los ciclones. Pero cuando no llegan los ciclones, no hay lluvias, no permea al suelo, no se llena la presa. Y entonces, pues no sé qué será peor, cuando llegan o cuando no llegan. Sí, mira, lo que está pasando es que, como sabemos todos, el planeta completo se está calentando. Y en lugar de que siempre todo sea más caliente, o sea, realmente esto significa que el mar se está evaporando. Y entonces esas nubes que normalmente pues los vientos las dirigen hacia las montañas, allí descargaban agua en las montañas, porque la temperatura en las montañas era más baja, entonces el agua se condensaba y ahí descargaba. Ahora lo que está pasando es que ya la temperatura también en las montañas sigue siendo caliente, y entonces los vientos la siguen llevando a otros lados, de manera tal que donde antes llovía, ya no está lloviendo, porque ya no hay temperatura suficiente para la condensación. Esas nubes descargan en otros lados, o sea, la lluvia se está moviendo hacia otros lados. Por eso pasamos de ser calentamiento global, pasamos a cambio climático, porque en realidad el clima cambia. La otra cosa que está pasando es que un efecto muy importante es que la vegetación tiene un efecto sobre, evapora mucha agua. O sea, por ejemplo, aquí en el sur de Sinaloa, de cada 10 litros que están lloviendo, de cada 10 litros, 6 se regresan a la atmósfera vía la vegetación. Esto forma nuevamente nubes y vuelven a caer. Entonces, por eso en los pueblos del sur de Sinaloa se dice el monte llama al agua, porque donde hay vegetación llueve más, y tienen toditita la razón. Ahorita lo que tenemos es que cada vez hay menos árboles, menos vegetación, y ese efecto ya no existe. Entonces, lo que está pasando también es que está lloviendo en sitios donde antes no llovía, y por supuesto que la situación los ecosistemas, los ríos, las ciudades no están preparadas para recibir tanta lluvia. Y donde antes llovía no está lloviendo.
Entonces, esto general, de manera así global. Nosotros en nuestro país sabemos perfectamente, porque tampoco es, o sea, ya esto está muy estudiado, ya tenemos datos y cifras oficiales, que por ejemplo el noroeste nos vamos a calentar y nos vamos a secar. Es decir, cada vez en los próximos 50 años vamos a tener menos lluvia, menos y menos y menos. Sin embargo, en otros sitios como el centro y sur se van a inundar, ¿no? Entonces, y aparte la temperatura, o sea, aquí por ejemplo todo lo que es Arizona, la parte de Chihuahua y Sonora es un punto que en los mapas de cambio climático aparece color rojo tinto, porque ahí son centros de incrementos significativos de la temperatura. ¿Esto qué significa? O sea, que te suba la temperatura. En el caso de Sinaloa, significa algo muy fuerte y muy importante. Significa que el agua de nuestras presas se va a evaporar. Es como si tú le enciendes un foco arriba de una olla con agua y pues claro, se va a evaporar. Entonces es una pérdida de agua que no está contabilizada en ningún lado. Y por el otro lado, si tenemos menos lluvia, menos agua va a llenar las presas. En Sinaloa, yo siempre, cada vez que salgo fuera de Sinaloa, le digo, es que en Sinaloa nosotros los sinaloenses, después de la Virgen María, le rezamos a las presas. O sea, somos toda una generación que crecimos viendo las presas. En Sinaloa estamos bloqueados con la idea de que las presas es nuestra salvación, nuestra respuesta ante el agua. Entonces, digo, para nosotros ha sido complicado estar diciéndole a toda la gente, ¿saben qué? Las presas no producen agua, solamente la almacenan, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que también toda esta situación está generando que donde realmente se produce el agua, que es en las montañas, con todo este concepto de cuenca y la vegetación y demás, no están generando, o sea, no se le está poniendo atención y por lo tanto están dejando que las cosas ocurran. Es decir, la deforestación sigue ocurriendo, todo lo que es el cambio sobre todo la deforestación. Entonces, ¿qué está pasando? La vegetación y el suelo, que son nuestra infraestructura verde para producir agua, la estamos perdiendo. Entonces tenemos esos dos grandes asuntos de que por un lado nos está lloviendo menos por cosas que no podemos controlar y que así van a ser, sí o sí, lo querramos o no lo querramos, de aquí a los próximos 50 años así va a ser. Pero entonces lo que sí está en nuestras manos hacer, que es controlar la vegetación, reducirla, pararla, proteger nuestro suelo, porque esa es la infraestructura verde que produce el agua, que hace que se infiltre hacia el manto freático y que hace que haya agua en los arroyos, esa lo estamos perdiendo. Eso es lo que está en nuestras manos y lo estamos perdiendo. Entonces tenemos Mande. No, adelante. Sí, y esto es lo que está pasando en La Boquilla. O sea, era la crónica de un conflicto anunciado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un déficit de lluvias, de agua, desde hace 20 años. Ya lo sabían. Entonces, que tenían un déficit de agua en la cuenca. No se estaba produciendo lo suficiente. Y sin embargo, a pesar de que estaba escrito que la cuenca del río Conchos no se podía usar más del 62% del agua que se producía en la cuenca. Sin embargo, están usando en este momento el 71%. Y por lo tanto, o sea, si tienes es como tu dinero, el agua es como tu dinero en el banco. O sea, si estás gastando más de lo que está entrando, en algún momento esto va a generar el conflicto y en este momento lo tenemos. Entonces, esto tiene que ver que lo que estuvo en manos de los chihuahuenses hacer no se hizo en su momento, porque la política que tenemos en este país sobre el agua es una política de extrae, usa y tírese. La Conagua para todo, ¿cuál es o sea, le falta agua en algún lado? No, pues hay que hacer otro pozo, y hay que hacer otro pozo, y hay que hacer más tuberías.
Pero recuerden que el agua es como un agua en un vaso, pues. Le metes más popotes y más gente está chupando, pues más rápido te la acabas. Y esa es la crisis que tenemos en este momento. O sea, Chihuahua es tan solo, o sea, el primero, el segundo de los muchos conflictos que vamos a empezar a ver si no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento. Y ¿sabes qué? El mensaje es que ahorita, ¿qué va a pasar con Chihuahua? ¿Quién sabe? Porque ahorita no hay ni dinero ni voluntad política que tengan más agua. O sea, no va a llover más, así lo quiere el presidente, el gobernador, quien sea. Entonces llegaron a un punto en donde precisamente es el punto al que nunca nosotros deberíamos llegar, ¿no? El punto en donde se fueron acomodando las cosas, se entregaron concesiones de agua fuera de la ley, se entregaron esto, se hizo, se fue. Nadie dijo nada, nadie puso orden. Ahorita tenemos un cambio climático que impidió que lloviera, 0% llovió, así cero, completamente, no les llovió nada, tienes la crisis. Entonces, es cuando dices, aquí sí, no hay, como siempre les digo, cuando lleguemos al punto de no retorno, a ese punto no va a haber ni dinero, presupuesto, ni voluntad política que haga que se produzca agua. ¿De dónde van a sacar ellos agua? No lo sé. Entonces, porque no llovió nada, y eso es ahorita. El año que entra, las presas están en un 36%, y tienen que entregarle agua al río Bravo, sí o sí, porque más adelantito hay 2 presas internacionales, la Falcón y la Amistad, que están controladas por Estados Unidos y por México, de donde depende el agua de Tamaulipas y Nuevo León. Y el agua de esas 2 presas también dependen varios distritos de riego. Si Boquilla no libera esa agua, no le llega agua al río Bravo, no se llenan esas presas y Nuevo León y Tamaulipas se quedan sin agua. De entrada, los distritos de riego suspendieron riego. O sea, la crisis del agua no es nada más Chihuahua, se extiende a toda la frontera, porque el agua tiene prioridad el uso urbano. Entonces, la poquita agua que va a haber, la van a usar las ciudades, pero ya en este momento los agricultores ya no tienen nada de agua para cultivar. Entonces, estamos hablando de una crisis completa de toda la frontera, generada por situaciones que se vieron venir y no se hizo nada. Y como ahorita en este momento, efectivamente, no hay ni dinero ni voluntad política que pueda resolver que haya más agua para distribuirla a toda la gente que se necesita. Ese es el punto en el cual no debemos llegar nadie en este país, pero desafortunadamente ya tenemos la frontera en esta situación. Ya vimos el río Colorado, que a pesar de que le entregan 1,850 metros cúbicos por segundo, o sea, millones de metros cúbicos, a México aún así fue insuficiente. Entonces, por eso digo yo que cuando lleguemos a ese punto realmente ni Conselva ni nadie va a poder hacer nada. Este es el momento de evitar llegar a esos escenarios. Así es. Francisco. Es la tormenta perfecta, entonces. Así es la tormenta perfecta. Ahora, tendría que llegarse a un punto mucho más extremo, cambiar los usos en la agricultura, por ejemplo, hacer mucho más eficiente el riego, quizá tomando los ejemplos de los israelíes, del riego por goteo y ese tipo de cosas, porque sí es una cantidad muy importante la que se lleva a la agricultura. De hecho, por ejemplo, o sea, mucha gente me dice, ay Sandra, pero ¿tú de qué te preocupas? Ahí está la presa Picachos, está llena. Lo que no sabemos es que efectivamente nuestra única fuente de agua, que es la presa Picachos, solamente le podemos extraer 17 metros cúbicos por segundo y 14 son para la agricultura. Solamente tenemos 3 para repartir en Mazatlán
y todo el desarrollo inmobiliario de la costa. 3 metros cúbicos por segundo, 14 le pertenecen a la agricultura. Entonces, ¿Y eso que no tiene distrito de riego? No, precisamente nuestros problemas los vamos a empezar a ver, en todo caso, en los distritos de riego. Porque en cuanto empiecen a operar los distritos de riego, ellos van a hacer uso del agua que les corresponde, sus 14 metros cúbicos. Y nosotros tenemos que arreglárnosla con los 3 metros cúbicos por segundo. Ahorita ya prácticamente los estamos extrayendo. Aún así, Jumapam no da abasto. Entonces, la Junta Municipal no da abasto. Entonces, es necesario, por eso es que nosotros, viendo toda esta situación, dices, a ver, ahorita estamos a tiempo, tenemos que actuar, ¿no? Pero no se reduce nada más a que los agricultores usen menos agua. O sea, tenemos que pensar, como tú lo dijiste hace rato, en un plan más integral, o sea, donde participemos todos. Porque, por ejemplo, el sector turismo, ellos utilizan, cada cuarto de hotel son 1.500 litros por habitante por día, 1.500 por cuarto por día, ¿no? Entonces, 1.500. En una casa, un ciudadano mazatleco utiliza más o menos 260 litros por día. Entonces, sí tenemos que valorar el límite del crecimiento en función del agua que tenemos, ¿no? Porque no podemos estar cometiendo los mismos errores de estar usando agua que no tenemos. Y los agricultores también, si quieren ampliar todo su distrito de riego, tienen que hacer un mejor uso del agua. Pero no nos podemos quedar ahí. Nos va a llover menos. Entonces, tenemos que hacer que cada gota que cae en la cuenca cuente. Tenemos que reforestar esos sitios degradados. Tenemos que proteger ese suelo que purifica esa agua. O sea, sí tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo tenemos que hacer entre todos. O sea, no solamente le toca a no es un trabajo de gobierno, los agricultores le tienen que entrar, los ganaderos le tienen que entrar, los turisteros, toda la sociedad en nuestros distintos tenemos que hacer algo, porque si no, realmente la seguridad hídrica está en riesgo. Y eso estamos hablando de las siguientes generaciones, o sea, todos tenemos hijos y todos queremos que tengan un futuro próspero, ¿no? Y que esto les vaya mejor que a uno. Pero si no hay agua, o sea, va a ser muy difícil que esto ocurra. Por eso es que el punto de quiebre, estamos en ese momento de punto de quiebre. Antes de que se detonen los grandes desarrollos turísticos, los grandes distritos de riego, necesitamos tener un plan integral de uso de agua y incrementar la captación de agua en las cuencas. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que como vimos en el video, Conselva hace un gran trabajo de restauración de las cuencas del río Presidio y río Baluarte. Es una chamba enorme que viene haciendo Conselva. Y les vamos a presentar ahorita enseguida un video que nos enviaron los kayakeros mazatlecos Xicotenca Lizárraga, Manuel Rosete, Rogelio y Mario Fontes, que este video no lo vamos a ver en los próximos años, por lo que lo está diciendo Sandra. Ellos hacen una bajada del río Presidio, prácticamente no desde Durango, pero sí hacen una bajada. Vamos a ver este video, que bueno, pues es una delicia ver la cuenca del río Presidio con su vegetación, con el agua que todavía trae el río. Adelante, David. Tienen unos cuatreros de agua. Y allá está el rebaño del recodo, hombre. Ya no están esperando bien con la chela. Bien helada, amigo. Presa, no pudimos subir más, río arriba, subimos como unos 400 metros, y hay unas paredes bien bonitas. El agua está café, Mario, es puro sedimento. Sí, es puro sedimento, ahí lo vamos a ver el video, es un video que el que vieron es precioso. Está precioso, yo no había visto estas tomas, pero está precioso. Hay otro de un norteamericano que también hizo un gran video, a ver si lo presentamos más adelante en otro programa, porque vale la pena conocer esta cuenca en donde ya tiene años trabajando Sandra
con los productores, con los habitantes, y ha sido una chamba muy, muy dura y muy exitosa, por cierto. Oye, Betuco, regresamos contigo. Eres un profesional por todos lados, pero dime, ¿con quiénes te has sentido más cómodo tocando? ¿De qué producciones o de qué discos o de qué conciertos te sientes más orgulloso? Pues mira, he trabajado en muchos discos, en todos estoy muy orgulloso. Yo respeto mucho los artistas porque con ellos pagué los estudios de mis hijos y me siento más o menos holgado. Pero lo que más me ha gustado es lo que yo he hecho para mí. Es una cosa normal que siempre uno posterga por querer tocar con artista fulano, con artista mangano, y siempre los sueños de uno lo deja para cuando ya está uno en la cuarta edad y toda esa onda, ¿no? Pero de todo estoy orgulloso. De lo que estoy muy orgulloso es que el disco que yo le hice a Ricardo Arjona de Historias de Taxis, casi 9 canciones pegaron. Historia de Taxi, Te Conozco, Señora de las 4 décadas, y con Mijares, El Privilegio de Amar, muy emocionado con eso. Los ricos también lloran. Con Don Vicente he grabado muchísimo, pero mis proyectos de jazz, de dirigir la Sinfónica de la Osla de Culiacán, de tocar en un barecito, tocar jazz, es lo que más me llena a mí, es lo que más me hace sentir con vida y donde me siento como pececita en el agua. O sea, es una onda. Así es la onda. A ver, siempre se habla de que en Mazatlán había una vida nocturna muy rica, muy intensa, y ahora, bueno, pues ya es más actividad para turistas. ¿Qué destacarías de aquellos tiempos de la Unión de Carreteros y Cargadores, de Cargadores y Carreteros, y todos los centros que había en derredor? Pues mira, eso era maravilloso. El Muralla, el Morelos, la Unión, la Perla, cuando estaba en el Paseo Clausen, era lo maravilloso. Pero los centros nocturnos eran lo más fregón, por decir lo más, perdón por lo de fregón, pero la Copa de Leche, la Cascada, el Navegante, el Hotel Playa, la música en vivo era lo máximo. Ahorita o sea, no estoy orgulloso de mi Sinaloa. Yo están tocando mucho en las pulmonías pura música dominicana, y pura babosada. Perdón por lo de eso, ¿no? Pero no, pues que eso es. Mazatlán siempre ha sido un lugar muy cultural. El Limba, donde yo estudié, de ahí salieron grandes músicos, ¿no? Mario, y Culiacán pienso que es más cultural que Mazatlán. Hay mucho movimiento cultural en Culiacán, pero es orgullo sinaloense. Yo amo a Culiacán, a cualquier ciudad de Sinaloa, ¿no? Pero hay una crisis ahí cultural en Sinaloa. Se fue Oscar Blancarte allá y se vino muy descontento con esa onda. Cuando estaba Raúl Rico, yo en cultura, y pues yo trabajé mucho, di muchos conciertos. Ahorita no me, lo único que me merma es que yo quiero hacer algo por mi Sinaloa, por mi Mazatlán, y no pasa nada. Prefieren traer cosas de Estados Unidos, de Cuba, de otros lados. Yo no critico esa onda y no me afecta porque yo hago muchas cosas a nivel internacional. O sea, no me afecta. Pero eso, yo quiero contribuir con mi pueblo, con mi tierra, y eso no se da. El Betuco pues fue distinguido como sinaloense ejemplar hace unos años, hace un par de años, creo, el año pasado. El año pasado en diciembre, sí. Exacto. El año pasado fue distinguido con el premio de sinaloense ejemplar por el mundo. Y él es, pues como dice, profesional, él respeta mucho a sus artistas, pero quiero preguntarle, cuando el mexicano estaba en su máximo, tuvo un gran éxito el mexicano, luego empezó a bajar un poco, sus éxitos empezaron a bajar y iban en caída, y ahí interveniste, mi querido Betuco. Cuéntanos de esta experiencia con el mexicano. Fíjate que siempre, como todos ellos son de la primaria conmigo en Mazatlán, Pancho, Jorge, Casimiro y todos, son amigos y cuando éramos rockeros tocábamos juntos. Ahora se dedicaron a eso ellos. Pero siempre que estuvieron en México en sus grabaciones, yo pues me juntaba con ellos y les hacía una pequeña observación que les ayudaba.
y me dijeron, fíjate, Betuco, que ya debemos un disco a la compañía y ya tenemos que terminar, se va a cerrar esto porque vamos de caída. ¿Nos ayudas con un arreglo para el último disco? Y yo dije, el arreglo de una canción que se llama La Morena, ya se va la morena, una cosa así. Pero ellos no usaban guitarra, usaban aparatitos y tecladitos. Y yo grabé con guitarra acústica una onda tipo flamenca y les encantó. Y la rola pegó tanto que volvió a elevarse el mexicano. Pero como no tenían guitarrista de ese aspecto, me empezaron a invitar a mí a ir. Pero las ventas del mexicano regresaron a su nivel, se subió. Y empecé a tocar, le dije, yo solamente puedo en algún momento especial, un evento importante, ¿no? Pero cada vez eran más y cada vez más hasta que fue tan atractivo la cuestión económica que entré con ellos por 2 años. Pero nunca me vestí como luchador, como ellos. Con botas no hubo problema porque soy sinaloense, con sombrero tampoco, con chaleco, pero no como el cavernario, o sea, como esa banda. No. Sí, pero no te hagas, mi querido Betuco, porque cuando estabas en el Papabeto llegabas con la chamarra del mexicano de una manera muy retadora. Era una cosa muy que yo lo hice adrede porque los jazzistas puristas me criticaban mucho. Dicen, oye, ¿cómo puede ser que un sinaloense sea jazzista? Y le digo, pues nomás ve a Mario Patrón y a Ramón Flores. Y viceversa, ¿no? ¿Cómo siendo jazzista puede tocar con la banda del mexicano, ¿no? Entonces había una chamarra que decía, Su Majestad, mi banda del mexicano, de cuero con bordado y la bandera de México y un caballito, porque el tema que más pegó fue el caballito, ¿no? Entonces yo iba a tocar a los conciertos de jazz y adrede me ponía la chamarra y me volteaba así por todos lados para que me dieran y muchos músicos ardían. Sí. Sí. No, pues era muy retador, pues llegar al Papabeto, el templo del jazz en México, y la chamarra del mexicano. Era adrede. Sí, ya sé, lo hacías de manera retadora, pues no te digo. Sí. No, buenos tiempos. Fíjense que es... Sí, adelante, Betuco. Estoy muy orgulloso yo de toda la música mexicana, de todo. Yo he grabado con todos, con Lucha Villa, con Manolo Muñoz, con todos. Con Lola Beltrán grabé, cuando vinieron los Ornelas, que grabaron algo con ella. Pero, o sea, eso siempre nos llega muy tarde. O sea, a mi edad empecé a investigar la música mexicana, pero estoy contento que me tocó. Sí, cómo no. Fíjense que volviendo al tema del agua, bueno, pues lo que decía Sandra ya nos puso el panorama dramático que es un tema difícil, y vemos que si cambiamos un poco también, Sandra, nuestros hábitos de consumo, podemos ayudar en algo, porque cuánta agua se necesita para producir alimentos. Por ejemplo, para 1 kilo de carne se necesitan 15,000 litros, para una hamburguesa 2,400, para un vaso de leche 200, una bolsa de papas de esas Sabritas 185. Es una cantidad enorme de agua la que estamos desperdiciando. Si cambiamos un poco esto, Sandra, ¿cómo lo ves? Podemos ayudar, ¿no? Sí, y de verdad creo que lo más importante de empezar a cambiar nuestros hábitos es hacernos responsables de un tema. O sea, dices, a ver, hay muchísimos problemas que no puedo solucionar, o sea, como yo, persona, ciudadano. Sin embargo, esto es algo en lo que yo puedo hacer. Y al hacerlo, estás asumiendo una responsabilidad ante tus hijos, ante tus amigos, ante los demás, sobre algo que es realmente importante, ¿no? Entonces dices, ok, yo elijo comer menos carne, por salud y por agua. Yo elijo, bueno, ya voy a hacer este arreglo en mi casa, ok, voy a poner un drenaje, o sea, la salida de las aguas grises, las voy a mandar hacia mi patio o hacia mi jardín. Voy a hacer ya sé que tengo una fuga, la voy a reparar, goteo. Todas estas pequeñas acciones de cambiar tus hábitos de consumo y sobre todo de reducir agua tienen un efecto tan importante porque es la manera como empiezas a enviarte a ti mismo este sentido de responsabilidad ante un tema
tan grave, tan importante, y al mismo tiempo mandas una señal a los otros, ¿no? Porque nada de esto se va a solucionar porque el gobierno así lo decida. Tenemos que ser los ciudadanos los que empujemos al gobierno a que haga lo que le toca hacer, pero a nosotros también nos toca hacer. Entonces, es este ir y venir que es lo más importante, efectivamente. O sea, ¿para qué tengo 20 camisetas? Nada más necesito 3, o sea, o 4, o sea, no necesito más. Recordar que cada cosa que consumimos, que tenemos, de algún lado vino, pero peor del caso, también a algún lado va. Poder reusar toda el agua que tenemos, por ejemplo, si estás lavando verduras y todo esto, o si estás descongelando, esa agua no la tires, o sea, va para las plantas. Si te bañas con agua caliente, junta esa agua y úsala para lavar ropa interior o para el sanitario, para lo que sea. Empezar todos estos pequeños hábitos establece una sensación además bonita, fíjate, de decir, estoy haciendo lo que me toca para solucionar un problema global. Son mis acciones locales en un problema global. Entonces, eso creo que es algo que se lo debemos a los demás y a nosotros mismos, ¿no? Porque llegamos aquí precisamente porque nadie hizo nada. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, a nosotros en Conselva? Justamente lo que hacemos es informar, juntar a la gente, ponerlos de acuerdo, diseñar estrategias con base en estudios científicos sobre qué debe hacer el gobierno, pero también qué debemos hacer cada uno de nosotros. Eso nos toca a nosotros, pero a ti, a Francisco, a Roberto, cada quien en su casa, ¿qué le toca? Pues te le toca hacer esos pequeños cambios de conducta el día de hoy. Que pones la botella en el depósito de agua del baño, que pones tu cubeta abajo de la regadera, que hace... Todos esos pequeños detalles son una manera de decirle a los demás y a ti mismo, me hago responsable. Pero Sandra quiere decir que ya no voy a poder barrer mi cochera y mi banqueta con la manguera. Quiere decir eso, y quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es otro reto que tenemos aquí? Justamente el que acabas de mencionar. Yo la pago, yo la tiro. La gente piensa que porque paga el agua, eso le autoriza a tirarla. Y hasta se molesta cuando hay alguien más que le dice, oye, pero no barras, oye, ¿qué pasa con el agua? Recordar, por ejemplo, que esa agua que tú ahorita estás desperdiciando, tomó 20, 30 años para llegar a tu casa, porque es el acuífero superficial que pasó por todo un proceso muy largo para llegar a tu casa, y que ahorita es cada vez más escasa. En la medida en que nosotros la sigamos desperdiciando, menos agua le da a los que siguen. Es como si tuvieras pues tu dinero en el banco, mientras todos empecemos a derrochar y a derrochar, no va a haber agua, no va a haber dinero que alcance. Entonces, si cada quien empieza a hacer lo que le toca, decir, bueno, ¿por qué voy a tirar agua en el patio? Por el amor de Dios. O sea, si la puedo barrer, rocío tantito y la barro y ya está. No pasa nada. Entonces, son esas pequeñas acciones, pero sobre todo es el concepto de que el agua es un objeto que puedo comprar y que puedo tirar. Entonces, ese concepto, cada vez que escuchen que alguien dice, pues yo la pago, yo la tiro, ese es alguien que tiene este concepto, y hay que decirle algo a esta persona, contribuir con la educación y con la sensibilización. Oye, cálmala, ¿no? O sea, el agua no es un objeto, no es una cosa, es un bien muy preciado que además es común. No hay nada más común que el agua, la necesitan pobres, ricos, chiquitos y grandes. Entonces es lo más democrático que existe. Entonces, no la desperdicies, porque también desperdiciarla es algo que los demás observan que estás haciendo, y también con el ejemplo das ¿cómo se llama? Esa señal, ¿no? A los demás. Entonces, es bien importante empezar a concientizarnos unos con otros, decir, ok, no porque la pagues, eso te da el derecho a tirarla. No porque pues veas... Dime.
Sí. No, yo ya me acabé mi vaso de agua, ya me dio sed, ya me dio, ahorita voy por otro, porque la verdad es que ya me lo acabé. Ya nos dio sed a todos. Hoy, Sandra, saqué para este programa mi huella hídrica, que es un ejercicio que pues ojalá lo puedan hacer Francisco y Roberto también. Sí. El mensaje que me llegó después de llenar el cuestionario que te preguntan ahí de tus consumos, me dice así: con tu estilo de vida gastas 434.522 litros de agua al año. Okay. Dice que el promedio mundial es de 1.240.000 litros al año, entonces estoy ahí como en la mitad, o sea, no estoy tan arriba. Uy, compadre. Y ahora si te bañaras diario. No, pues imagínate. Lo que pasa es que me ponen, pero sí lavo mucha ropa, pues me ponen a lavar la ropa. Ese sí es diario, ese sí es de cajón. Te manda a lavar, tu esposa te manda a lavar. Sí, yo tengo obligaciones y los trastes y todo eso, pues yo sí tengo que cumplir. ¿Puedo dar a lo que dijo Sandra? En la casa de mi esposa en Japón, en el baño, el lavabo los lavabos están encima del tanque del excusado, por decirlo así coloquialmente. Entonces tú te lavas las manos, te lavas la cara, o tomas un vaso de agua, que el agua la puedes tomar de la llave, y es la agua que usas en el tanque cuando vas al baño. Es una pequeña forma de ahorro. Muchísimo. Eso, pero los japoneses agarran un cartón de leche que ya toman, lo desbaratan todo, lo abren, lo lavan y lo vuelven a doblar para que se lo lleve a la basura limpio. Lo lavan de una forma increíble, no están abusando del agua. Pero la higiene también tiene que ver mucho con el uso del agua, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, sí, pero así es. Sí, y todas esas, por ejemplo, si tuviéramos una política justamente por ejemplo, si los hoteles tuvieran mecanismos ahorradores de agua por obligación, o sea, como parte del reglamento de construcción, deberíamos poner allí que todos los hoteles cuenten con llaves ahorradoras de agua. Ya con eso, o sea, son pequeñas acciones. En nuestra casa, todos los baños los podemos cambiar por baños ahorradores de agua. En fin, son todas estas acciones que finalmente dan un gran impacto, ¿no? Y eso se puede lograr cuando tenemos ciudadanos que precisamente porque dices, a ver, yo estoy ahorrando, estoy haciendo lo que me toca. ¿Qué está haciendo el gobierno municipal? ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Y entonces empiezas a interesarte, ¿no? O sea, bueno, ¿y estos por qué? O sea, ¿y aquí qué? Y entonces empiezas a involucrarte. Y ese es parte de los retos que tenemos de involucrarnos para poder tener la seguridad hídrica que francamente está en riesgo para las siguientes generaciones, y esto es simplemente por cambio climático. Entonces tenemos que empezar a actuar ahorita para empezar a construir esta seguridad hídrica que necesitan, y eso empieza por nosotros, o sea, por nosotros en casa, y luego le vamos ampliando hacia afuera. Pero también, Sandra, vemos las pipas de parques y jardines, por ejemplo, llenándose en las garzas de la Jumapam para ir a regar las plantas de las banquetas, de los camellones y eso. Y ahí pues hay una mal gasto del agua y lo vemos con toda naturalidad. Sí, y también vemos con toda naturalidad, efectivamente, por ejemplo, hay un tema que la Jumapam empezó a hacerlo y ahí necesitamos destrabar esta parte, ¿no? El reuso del agua. O sea, se trata el agua y se tira, así nomás, así se tira, cuando es tan valiosa que deberíamos reusarlo. Parques y jardines debería estar usando agua tratada para poder, y creo que sí la usan, ¿no? Pero los parques y jardines de muchos lados deberían estarse regando con agua tratada. No es necesario que se rieguen con agua potable, ¿no? Por ejemplo, y así sucesivamente toda esta serie de cambios, ¿no? Porque
el reuso del agua es todavía algo que no, o sea, simplemente nos ha acostumbrado, y esa es una política de este país, a extraer el agua de pozos o a usar de ríos, la ensuciamos y la tiramos. El reuso no está ni como política pública, pero tampoco está metido en nuestra cabeza. O sea, no reusamos el agua. Y eso es una cosa impresionante, la cantidad de agua, ¿no? O sea, es imposible mantenerla. Las fábricas tiran el agua. Entonces, eso debe ser, y aparte la tiran contaminada. O sea, tenemos el 70% de todos nuestros ríos está contaminado. Y 2 de cada 3 acuíferos están ya sobreexplotados. O sea, así nos ha llevado en este momento la política que tenemos de agua, ¿no? Así pues que, ojalá que la gente, Sandra, sí, muy lamentable, ojalá, Sandra, que la gente que nos sigue en las redes sociales de Paralelo 23, pues tome conciencia, le baje un poquito sus consumos de ciertos alimentos que ya mencionamos, y el que no, pues que done a Conselva. Conselva hace una gran chamba, un gran trabajo. Entren a su página www.conselva.com y ahí van a ver ustedes toda la chamba que han hecho a través de los años y pueden donar. Y entonces, pues así la mea culpa de comerse una hamburguesa o un ribeye, pues ya es menos, ya será menos, ¿no? Porque ya sembraron arbolitos, ¿no? O sea, sembraron arbolitos y te tomas una botella de vino tinto y pues también ya la culpa, ¿verdad? Pues ahí te va, ¿no? Un donativo, ¿no? Unos arbolitos para pues, Conselva. A propósito de consumir ribeyes, te lo voy a recordar en nuestra próxima comida. No, ya sabes. Vamos a comer pescadito. Yo creo que vamos a comer pescadito, compadre. Te voy a hacer mejor un pescadito a la sal, que ya lo domino bastante bien. ¿No? Ya estamos cerrando la tertulia, excelente tertulia con ustedes. Los vamos a dejar con una intervención musical del gran Roberto Arballo Loreto, mi querido amigo el Betuco. Muchas gracias a todos y muy honrados por su compañía y nos vemos en la próxima tertulia. Gracias. Gracias. Quienes quieran escuchar más de Betuco, entren a su blog betuco.com. Están unas canciones maravillosas ahí también con artistas muy famosos. Me gustó el de una colombiana que tiene por ahí, creo que la vamos a presentar en otra ocasión. Sí, Betuco. Hoy les toqué mi faceta de rockero, de jazzista, pero como tengo mi grupo de jazz rock que se llama Pintura Fresca porque estudié artes plásticas en el IMBA. Y como no fui, entonces le puse el grupo así, pero es el jazz, pero fusionado con el rock and roll, con la agresividad del rock. Betuco, ¿cuál es tu barrio en Mazatlán? ¿Mandé? ¿Tu barrio en Mazatlán? Mira, yo nací en la Loma del Gato, ¿no saben La Loma del Gato. Claro que sí. La Loma del Gato, claro.
Sí, por la Germán Evers o por la Pancho Villa. La capillita La Milagrosa, y sí, toda mi vida ahí por la Canizales, y en la esquina de la preparatoria, a la vueltecita, está la prepa. Sí, claro. Está la prepa. Ese es mi barrio. Sí. Pues muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en la próxima tertulia. Cuídense mucho. Todavía la pandemia anda por ahí en la calle. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye.